y que tienen el mensaje en el cual queremos reflexionar esta noche. Pero antes queremos saludar a todos los hermanos que están en casa, a todos los hermanos que están con nosotros, están en sintonía. Les saludamos en el nombre del Señor, pidiendo que sean bendecidos espiritualmente como también materialmente. Damos gracias a Dios por los que ya regresaron de sus trabajos, ya están en casa, y qué bueno, Dios es bueno. También queremos saludar a todos nuestros hermanos que están viéndonos en otros países, especialmente en los Estados Unidos, en muchos estados como California, como Boston, como Rhode Island, como Nueva York y otros lugares más, también aquí en Centroamérica y en todo el país, aquí en El Salvador. Así que damos gracias porque ustedes pueden estar con nosotros en sintonía en este programa, en este culto, que es un culto de la iglesia para todos, y lo que buscamos es ser edificados. Buenos himnos hemos entonado que encierran un gran mensaje. Pero antes vamos a orar. Padre y buen Dios, oramos en esta noche dándote gracias, Señor, por la vida y por la capacidad física y espiritual que nos das para poder, Señor, estar aquí en este culto, en este templo, con el propósito, Señor, de rendirte a ti, Señor, esta alabanza y este estudio de la palabra, que pedimos que tu Espíritu Santo sea el que ilumine nuestra vida, nuestra mente, nos dirija, nos bendiga, nos dé todo lo que necesitamos para poder aprender algo más, Señor, de tu palabra. Alabamos tu nombre y bendecimos tu precioso nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a todos los que están con nosotros a través de estas redes, Señor, a través de este canal, Señor, y pedimos que tú estés siempre bendiciendo a cada familia, a cada hermano, y que al final del culto, pues, más de algún consejo, de alguna palabra, quede en nuestro corazón, en nuestra mente, para aplicarlo a nuestra vida diaria. Gracias por esta noche y gracias por este culto, gracias por los que estamos aquí, gracias, Señor, por los que están aquí con la tecnología, que tú los bendigas de una manera muy especial. Alabamos tu precioso nombre y queremos tu bendición y tu dirección. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, el jueves pasado hablamos. ¿Sobre qué hablamos el jueves pasado? Tal vez usted se puede recordar de lo que hablamos, de lo que dijimos el jueves pasado. El jueves pasado hablamos sobre la santificación posicional. De eso hablamos el jueves pasado. La santificación posicional. Dijimos que esta palabra o esta parte de la santidad, de la gran doctrina de la santidad, es una doctrina muy especial. Creo que esto es lo que Dios anhela de todo creyente, de que vivamos verdaderamente la santidad posicional en Jesucristo. Y dijimos que toda persona que cree en Jesucristo, toda persona que cree y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, Jesucristo lo declara santo, santo ante Dios el Padre. A veces nos cuesta mucho creer que somos santos, pero la Biblia así lo enseña, que si usted ha creído en Cristo y usted ha recibido a Jesucristo, desde ese instante, de este momento que usted recibe a Jesucristo, ante Dios usted ya es santo. Es una persona santa. Santa porque Jesucristo lo ha declarado ante Dios santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta
gran doctrina. Pero ahora queremos hablar sobre la segunda parte. La segunda parte de la doctrina de la santidad es la santidad progresiva o experimental. De eso queremos hablar en esta noche. O sea, la santidad progresiva o experimental. La santificación progresiva o experimental es el segundo aspecto de la doctrina de la santidad que vemos en el Nuevo Testamento y tiene que ver con la santificación como una experiencia dada, una experiencia para todo creyente. Así como la santificación posicional está absolutamente ligada de la vida diaria, así la santificación experimental está absolutamente ligada de la posicional en Cristo. La santificación experimental puede depender de el grado de rendimiento del creyente ante Dios. Primero, el grado de rendimiento del creyente ante Dios. El primer grado de la santificación progresiva o experimental tiene que ver con el rendimiento del creyente ante Dios. O sea, vivir una vida rendida al Señor, vivir una vida consagrada al Señor, vivir una vida totalmente de dependencia absoluta de Dios. Entonces, la santificación progresiva está basada en eso, en la vida como usted está rendido al Señor. Hay un precioso himno que dice: todo rendido a ti, Señor. Y es lo que todo creyente debe de hacer, vivir una vida rendida al Señor, entregada al Señor, consagrada al Señor, dependiendo absolutamente del Señor. Entonces decimos que el grado de la rendición del creyente a Dios, del grado de la separación, en segundo lugar, de la separación del pecado en el creyente, o del grado de crecimiento espiritual del creyente. Tres cosas: rendimiento, separación del pecado y dependencia absoluta del Señor. Esos tres aspectos tienen que ver con la santificación progresiva o experimental. Experimental porque eso debemos de estar experimentando en la vida cada día. Separados más y más del pecado, entregados más y más al Señor, rendidos más y más al Señor. Eso nos lleva a vivir una vida de santidad progresiva o experimental. Veamos entonces en esta noche sobre tres aspectos. Primero, la santificación progresiva o experimental es el resultado de la rendición del creyente a Dios, lo que ya dijimos. Repito esto: la santificación progresiva o experimental es el resultado de la rendición del creyente a Dios. Todo rendido al Señor, como es el himno que hemos cantado. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Entonces los creyentes debemos de pensar eso, que no hay que pecar, porque no debemos ofender a Dios, no debemos de pecar contra nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vivimos una vida rendida al Señor. Ahora, ¿cómo rendimos nuestra vida al Señor? Y algo muy bueno que todos conocemos. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos, allá en Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos que rindan un culto al Señor, que den un culto al Señor.
Y Pablo le dice así a los hermanos: así que, hermanos, os ruego en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien, rendidos al Señor. Cuando nosotros celebramos un culto al Señor, le celebramos culto al Señor porque vivimos una vida rendida al Señor. En estos tiempos, en estos meses que hemos vivido, separados los unos de los otros, porque no hemos podido reunirnos para celebrarle culto al Señor en los templos. Y esa es una de las grandes necesidades del creyente, de reunirse para rendirle culto a nuestro Dios. ¿Y por qué debemos hacerlo? Dice Pablo: os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Por la misericordia de Dios nosotros abrimos nuestros ojos el siguiente día. Por la misericordia de Dios se sale a trabajar. Por la misericordia de Dios, las misericordias de Dios, tenemos este cuerpo que funciona, una mente que funciona, un corazón que funciona, unos riñones que funcionan, y todo lo que hay en nuestro cuerpo funciona por las misericordias de Dios, por el favor de Dios, por el amor de Dios. Todo este cuerpo está funcionando, todos nuestros órganos funcionan. Y eso se lo debemos al Señor y se debe a las misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio, el culto que le rendimos al Señor con este cuerpo, se lo damos al Señor, y eso es un sacrificio. No es como el sacrificio en el Antiguo Testamento, cuando muchos sacrificios se hacían allá y muchos animales tenían que perder la vida porque era un sacrificio por el pecado que se ofrecía. Ahora no. Ahora usted y yo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cuando nosotros le rendimos culto a nuestro Dios, es cuando nosotros estamos rendidos a Él. Ahora, en el culto que damos a Dios, le rendimos nuestra alabanza a Él. ¿Por qué alabamos a Dios en nuestro culto? ¿Por qué cuando usted se congregue, celebra culto al Señor, le rinde alabanzas al Señor? Mire lo que dice Romanos 11:36. Dice: porque de Él, o sea, del Señor Jesús, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo debiera de rendirle culto a Dios, debiera de estar rendido al Señor, consagrado al Señor, entregado al Señor, porque todo es del Señor. Todo es del Señor. Este cuerpo que nosotros tenemos le pertenece al Señor, y todo lo que hay en nuestro cuerpo es del Señor. Y por eso dice esta palabra: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Al Señor. Todo le pertenece al Señor, y cuando todo está entregado al Señor, está rendido al Señor, estamos en santificación progresiva. Estamos creciendo en santidad en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la meta de todo hijo de Dios es ser como Cristo. La meta de todo creyente evangélico, de todo hijo de Dios, de todo aquel que ha nacido de nuevo, la meta es ser como Cristo. Y Cristo es santo, santo, santo y santo.
Y por eso es que el creyente debe de vivir en santificación progresiva o experimental. O sea, estar experimentando cada día, cada momento, una vida que agrade a nuestro Dios. En el culto que damos a Dios, el culto es tan importante que nosotros le demos culto a nuestro Dios, porque en el culto nos animamos los unos a los otros, en el culto nos exhortamos los unos a los otros, en el culto nos aconsejamos los unos a los otros, en el culto que le damos al Señor oramos los unos por los otros, en el culto que le damos al Señor, cuando estamos unidos, cuando estamos rindiéndole culto al Señor, eso nos alienta, eso nos fortalece, eso nos hace apartarnos del pecado, nos hace separarnos del pecado. Yo creo que sería tan importante, por eso es que la iglesia primitiva vivió toda la vida en su inicio en culto. Ellos estaban juntos, unánimes, dice, cada día en el templo. Entonces los hermanos se mantenían de esta forma. ¿Por qué? Porque es importante el culto al Señor. Así que es uno de los aspectos por los cuales nosotros crecemos en santidad, en una experiencia del culto que le damos a nuestro Dios. Dándole culto a Dios, nos ofrecemos a sí mismo a Dios de una forma completa. Decimos que dándole culto a Dios, nos ofrecemos a sí mismo a Dios de una forma completa. Hay que rendirnos al Señor, hay que ofrecerle al Señor nuestro culto, hay que mantenernos en esa armonía y comunión con nuestro Dios, que es parte de nuestro culto. Veamos lo que dice también Romanos 6:22. Dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación progresiva o experimental comienza desde que usted aceptó a Jesucristo hasta el día de la muerte. Hasta el día de la muerte. Parte desde el nuevo nacimiento hasta el día de la muerte. Debemos de vivir en santificación progresiva. ¿Y qué dice el apóstol? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. O sea, los cristianos verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos libertad. Libertad del pecado. Hemos sido librados del pecado. No quiere decir esto que como creyente no pecamos. ¿Cómo no? Sí pecamos. Pero gozamos de esa libertad que ya tenemos del pecado. Y por eso dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Todo creyente es siervo de Dios, y como siervo de Dios está apartado del pecado, ha sido liberado del poder del pecado, porque somos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto de la vida cristiana es la santificación. La santificación es el resultado, es el fruto de la vida de un hijo de Dios, de la vida cristiana de un hijo de Dios. El fruto es la santificación. Y dice, y como fin, la vida eterna. La vida eterna, la cual gozamos todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todos los que hemos creído en Él. Debemos de saber que tenemos libertad sobre el pecado, que hemos sido hechos siervos de Dios y como fruto último, la vida eterna. Y por eso tenemos que vivir de esa manera. Cuando el creyente le rinde culto a Dios, le pone aparte, o sea, nos apartamos del pecado. O sea, está viviendo en santificación experimental. Y se puede dar
en el creyente de una forma gradual o progresiva de santidad. Así que hemos dicho, número 1, que la santificación progresiva o experimental es el resultado de la rendición del creyente a Dios. En segundo lugar, la santificación progresiva o experimental es el resultado de la liberación del pecado en el creyente. Así que somos libres del pecado, somos libres del poder del pecado. Tenemos esa libertad. Lo que pasa es que muchas veces no gozamos de esa libertad que tenemos, de ese poder que tenemos del pecado. Estamos viviendo muchas veces en pecado porque no estamos viviendo en santificación progresiva. Decimos entonces que la santificación progresiva o experimental es el resultado de la liberación del pecado en el creyente. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? Mira lo que dice el Salmo 119:11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para vivir una vida libre del pecado, pues en la liberación que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios está verdaderamente en nuestro corazón, en nuestra vida, y nosotros obedecemos la palabra, pues estamos viviendo una vida de santificación progresiva porque no pecamos contra Dios. Y eso lo logramos por medio de la Biblia. Por medio de la palabra, eso lo podemos lograr. También encontramos ahí en Romanos 8:34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesucristo está intercediendo por cada creyente que está viviendo en santificación progresiva. Tenemos a Cristo que está intercediendo por cada uno de nosotros para crecer en santidad, para crecer en santificación. Para crecer en la santificación experimental, primero hay que aplicar la Biblia a nuestra vida, guardarla en el corazón para que cuando venga la tentación, la palabra está allí. En segundo lugar, vemos aquí que Jesucristo está intercediendo por cada hijo de Él, por cada creyente que le ha conocido a Él. Señor Jesús intercede por él, porque sabe que hay enemigos del alma. Está Satanás, está el mundo, está la carne, que son los enemigos de nuestra alma, de nuestra vida cristiana, de nuestra santidad, de nuestra santificación progresiva, de nuestra santificación experimental. Tenemos esos tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y por esa razón es que Jesucristo está intercediendo por nosotros ante Dios el Padre para que no pequemos. Así que tenemos la palabra y tenemos a Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Dice también, veamos en San Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y de una vez vuelto confirma a tus hermanos. Por medio de la palabra, por medio de la intercesión de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos capacita para tener libertad sobre el pecado.
Y dice el Señor, yo he rogado, dice el Señor, yo he rogado por ustedes. Yo he rogado, aunque Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo ruego para que no falte en ustedes el poder sobre el pecado. Por medio entonces del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos capacita para tener libertad del pecado. En nosotros está el Espíritu Santo y Él nos capacita para no caer en tentación y no caer en el pecado. Romanos 8:4 dice también, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente que vive conforme al Espíritu es el creyente que crece en su santidad, que está viviendo una santificación progresiva o una santificación experimental. ¿Por qué? Porque vive de acuerdo a la palabra, vive de acuerdo al Espíritu, vive de acuerdo a el Espíritu, a la justicia de Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que andar conforme al Espíritu para vivir una vida de santificación progresiva o santificación experimental. Hay que andar en el Espíritu. Si un creyente no anda en el Espíritu, pues la santificación progresiva no se desarrolla. No se está desarrollando la santificación en nuestra vida porque no está siendo alimentada por el Espíritu Santo. No tiene el poder del Espíritu Santo y por eso muchas veces vivimos y andamos de acuerdo a la carne, haciendo las cosas de la carne. Y un creyente puede vivir así, sí, puede vivir en la carne, puede vivir haciendo las obras de la carne. Si no anda en el Espíritu, va a andar de acuerdo a la carne. Y si anda de acuerdo a la carne, no crece espiritualmente, no madura espiritualmente. Su santidad no vive en santidad progresiva. Y por eso es necesario que nosotros entendamos bien todo eso. Todo creyente es imperfecto, eso hay que entenderlo. Todo creyente es imperfecto, pero tiene un abogado defensor que es Cristo, quien desde el cielo le guarda en sus imperfecciones en la vida aquí en la tierra. Tenemos entonces aún a Jesucristo que intercede por nosotros. Todo creyente es imperfecto, sí, hay que entenderlo bien, pero tiene un abogado defensor que es Cristo. Cristo es nuestro abogado ante Dios el Padre. Satanás nos acusa cada momento. La carne quiere hacernos pecar a cada momento, pero tenemos a un abogado defensor que es Cristo el Señor, quien desde el cielo nos guarda en sus imperfecciones, en nuestras imperfecciones aquí en la tierra. Así que la santificación progresiva parte desde el día que usted creyó en Jesucristo hasta el día de la muerte. Si usted es un creyente que vive en santificación progresiva, toda su vida tiene que ser así. Por eso es que decimos que la meta de todo creyente es ser como Cristo, mirar a Jesucristo, andar como Jesucristo anduvo, hacer obras como Cristo hizo obras, vivir una vida cerca y más cerca de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la experiencia de la santificación progresiva está relacionada con el crecimiento espiritual del creyente. En tercer lugar, la experiencia de la santificación progresiva está relacionada con el crecimiento espiritual del creyente. Debiéramos de preguntarnos
Todos los creyentes, todos los hijos de Dios debiéramos de preguntarnos, ¿qué tal está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Estamos creciendo espiritualmente o no estamos creciendo espiritualmente? ¿Estamos avanzando en la vida cristiana o no estamos avanzando en la vida cristiana? ¿Somos mejores este día que el día de ayer que ya pasó ante Dios o no somos mejores? Estamos en el mismo nivel. Pero la santificación progresiva o experimental del creyente tiene que ver con la madurez espiritual. La madurez espiritual. Si no hay madurez espiritual, no hay crecimiento. No hay crecimiento. La santificación no se desarrolla. Vivimos una vida estancada, sin gozar de crecimiento espiritual. Muchas veces a los creyentes les falta madurez espiritual. ¿En qué sentido? En sabiduría, en conocimiento, en experiencia y en gracia de Dios. Nos falta mucho esto. En sabiduría, en conocimiento, en experiencia y en la gracia de Dios. Y por eso a nosotros se nos demanda esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice el apóstol escribiendo a los hermanos de los Corintios. Segunda de Pedro 3, 18. Pedro está hablando aquí. Dice, antes bien, creced en la gracia. Antes bien, crecer en la gracia. Hay que crecer en la gracia de Dios. El creyente que crece en la gracia de Dios es un creyente que vive en santificación progresiva, en santificación experimental, porque está creciendo en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Antes bien creced en la gracia, dice, en el conocimiento. Dos cosas bien importantes, gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto conocemos al Señor Jesucristo? ¿Cuánto hemos entendido de parte de nuestro Dios, de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hay que crecer en la gracia de Dios. Hay que crecer en el conocimiento de Dios. Hay que crecer en sabiduría de Dios. Hay que crecer en santidad. Eso se llama santificación progresiva o experimental. Hay que experimentar la gracia de Dios. Hay que experimentar, tener un conocimiento más de nuestro Señor Jesucristo. Hay que conocerle más y más y más a Él. Y eso nos lleva hacia el crecimiento progresivo, experimental de todo creyente, de todo hijo de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, sí. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que crezcamos en santidad. Dios quiere que vivamos una vida apartada del pecado. Dios quiere que vivamos una vida rendida a Él, solamente a Él. Dios quiere que el Espíritu Santo esté gobernando todo nuestro ser para no pecar contra Dios. Eso se llama crecimiento, santificación progresiva. Entonces esta palabra nos enseña esta transformación puede ponernos cada vez más y más lejos del pecado. Debemos de ser transformados, no informados, porque muchas veces tenemos mucha información, pero la mucha información no nos transforma. Nosotros tenemos que ser transformados por la vida, por el Espíritu Santo, para vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios. Esta transformación puede ponernos cada vez más y más lejos del pecado. Y eso nos da libertad.
Más y más la transformación en la vida del creyente nos pone más separados del pecado, más lejos del pecado. Y eso es la liberación espiritual. Entonces, el cristiano puede ser irreprensible. Sí, el cristiano puede ser irreprensible, aunque no puede decir que no tiene falta como persona. Como persona. Pues hay perfección dentro de la imperfección. Hay perfección dentro de la imperfección. La vida del creyente, sí, hay muchas imperfecciones en nuestra vida. En nuestra vida cristiana hay muchas imperfecciones ante Dios. Sí, somos imperfectos al Señor y hacemos cosas que no agradan al Señor. Pero en medio de la imperfección hay perfección en el Señor. Entonces, decimos que hay perfección dentro de la imperfección. Somos perfectos en el Señor Jesús. Perfectos en el Señor Jesús posicionalmente, pero en la vida práctica somos imperfectos, pero ya somos declarados perfectos ante Dios porque esa es la obra del Señor. Pues siendo tan imperfectos, tan faltos de madurez, tan dados al pecado, podemos permanecer en Él. Podemos permanecer en Él. Esto es bien importante, que tenemos que entender esto. Pues siendo tan imperfectos, tan faltos de madurez, tan dados al pecado, podemos permanecer en Él. Podemos permanecer en el Señor. Así que estamos hablando sobre esta gran doctrina, la santificación progresiva o experimental del creyente. Decimos que es, número uno, el resultado de la rendición del creyente a Dios. El resultado de la rendición del creyente a Dios. Esto es lo que llamamos santificación progresiva o experimental, o experimentarla cada día, creciendo, apartándonos, rindiéndonos, consagrándonos, conociendo más al Señor y aprendiendo más y más de Él. Segundo, el resultado de la liberación del pecado en el creyente. El resultado de la liberación del pecado en el creyente. Tenemos libertad del pecado. El creyente que quiere vivir en cautividad por el pecado es porque quiere, porque ya tenemos esa libertad. En tercer lugar, el resultado del crecimiento espiritual del creyente a Dios, nos hace conducirnos o crecer en la madurez espiritual, en la vida diaria del creyente o hijo de Dios. Estos son resultados del crecimiento progresivo o experimental del creyente. Hemos hablado de tres cosas bien importantes. Repito, el resultado de la rendición del creyente a Dios. Nos rendimos al Señor, crecemos en santidad, en santificación progresiva. En segundo lugar, el resultado de la liberación del pecado en el creyente. Debemos de vivir una vida libre del poder del pecado. Y en tercer lugar, el resultado del crecimiento espiritual del creyente a Dios, conduciéndonos a la madurez espiritual en la vida diaria del creyente o hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos esta gran bendición. Y aquí el himno que ya entonamos, que nos dice las 2 estrofas: yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús,
mas no quiero pecar contra Dios. Eso dice este precioso himno. Y el otro himno que entonamos también dice: tentado no seas, sed es pecar. Mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma. Hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Hay que ser vencedores del pecado, del mundo y de Satanás. Y eso nos lleva hacia un crecimiento de santidad, una santificación progresiva o una santificación experimental. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu faz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. Debemos de crecer en santificación, debemos de avanzar en madurez espiritual, en la libertad que tenemos en Cristo para vivir vidas que verdaderamente agraden a nuestro Dios. Así que hemos hablado en esta noche sobre la segunda parte de la doctrina de la santificación, que es la santificación progresiva o experimental de todo creyente. Así que, hermano, así estamos viviendo cada día, pero vivamos en santificación progresiva, en santificación experimental, conociendo más al Señor, viviendo cada día más para el Señor, consagrando nuestra vida al Señor, viviendo una vida rendida a nuestro Dios. Eso quiere el Señor de cada creyente, de cada hijo de Él. Y si así vivimos, vamos a marcar la diferencia. Y en el mundo en el cual vivimos, pues todo mundo dirá: no, ese muchacho o esa muchacha o ese hombre o esa mujer son hijos de Dios, son creyentes, viven una vida diferente, apartados del pecado, apartados del mundo, una vida consagrada para nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude, porque estamos en este mundo, estamos en esta carne y tenemos a un enemigo que está buscando la manera como hacernos pecar y no quiere que crezcamos en santificación. Oremos para que el Señor nos ayude. Padre, esta noche, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, tu ayuda para que podamos, Señor, como hijos tuyos, como creyentes, tener poder sobre el pecado, libertad sobre el pecado, sobre el mundo, Señor, sobre Satanás, para que de esa manera podamos crecer en santificación progresiva, en santificación experimental. Ruego, Señor, por cada hijo tuyo, Señor, que vivimos en este mundo, Señor, los que estamos tributándote culto a ti, que nos ayudes para no pecar contra ti, para no vivir una vida, Señor, sin crecimiento espiritual, sin madurez espiritual, y vivir una vida, Señor, sin crecimiento en santidad. Ayúdanos, Señor, a cada uno y danos poder, Señor, para vencer todas las fuerzas del mal. Oramos por todos, Señor, los hijos tuyos, en cualquier lugar que esté, y en que tú, Señor, lo ayudes, que tú lo guardes, que Él pueda crecer en santidad, pueda crecer en esa santificación experimental, y que cada día, Señor, crezca hacia la plenitud tuya, Señor. Bendícenos a cada uno y darnos tu gracia, tu amor y tu misericordia, para que cada día, Señor, crezcamos más y más, conociéndote más y más, amándote más y más, y viviendo separados y apartados del pecado.
Para tu gloria, Señor, oramos y pedimos tu bendición para todos los hermanos que hemos estado en este culto, que nos han escuchado, que han estado con nosotros. Señor, que nos ayude, Señor. En cualquier lugar del mundo donde vivamos podemos triunfar, viviendo y haciendo tu voluntad. Oramos pues en el nombre del Señor, pidiendo que nos guardes en esta noche y nos bendigas y que podamos descansar, podamos tener un sueño tranquilo y que mañana vivamos un día en santificación progresiva para ti. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos han visto, nos han escuchado, han estado con nosotros en este culto. Que el Señor les bendiga abundantemente y ricamente. Es nuestro deseo y nuestra oración. Dios les bendiga y muy buenas noches.